Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre. Esta noche tenemos de invitado a la señora Ana Córdoba Capucho. Ella es economista y personera legal del partido Perú Libre. Vamos a tratar con ella propuesta país y para ello la vamos a invitar al estudio. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Julio. Un gusto estar presente en este espacio tan importante y agradeciendo pues de antemano la oportunidad que se nos brinda para poder tener un diálogo, una conversación que pueda de repente ser percibida por la ciudadanía. Un placer tener acá a su partido también el día de hoy y un placer tenerla a usted. Antes de entrar al tema que nos ha traído, se están dando algunos hechos bastante importantes en estos momentos. Hace pocos minutos, 3, 4, 5 minutos, será el señor Kluber Aliaga, ministro del Interior, recientemente aprobada este gabinete. Ha presentado su carta de renuncia, también lo ha hecho el día de hoy, más temprano, el director de la DINI. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, es inesperado, ¿no? Porque se supone que ha recibido la confianza del Congreso. Entendemos que estaban armando un equipo que podría representar la estabilidad para el país, para la ciudadanía. Sin embargo, vemos que no es así. Eso realmente genera pues una incertidumbre dentro de la población y a nosotros también como organización política, obviamente, que estamos esperando una transición serena, tranquila, proactiva, no, obviamente nos llena de preocupación, ¿no? Esperemos que inmediatamente sea solucionado este inconveniente, se pueda sustituir inmediatamente al titular de esta cartera para que podamos llevar a cabo las políticas que corresponden al gobierno y tener nuevamente la tranquilidad de que está ocupada esta cartera, teniendo en cuenta que estamos viendo la inseguridad ciudadana, las protestas, todo lo que tiene que ver cómo funciona este ministerio. Eso es lo que podríamos manifestar respecto a ello, Julio. Una pregunta también coyuntural y que se está viendo, ¿no? Ya ha habido la derogación de esta ley de promoción del sector agrario, justamente la derogatoria salió publicada el domingo 6 a través de la ley 31087, que deroga la ley 27360, ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. Ahorita se está dando una comisión especial para poder ver ese tema, porque básicamente, y los agricultores se han quedado en nada, hasta donde se puede prever, tendrían que pasar al régimen general, y eso realmente no creo que les vaya a convenir mucho, porque en agricultura es estacional, las cosechas son estacionales, si hablamos de agroexportación son estacionales, y si pasan al régimen general, como que no les va a convenir mucho. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Efectivamente, está haciendo falta una ley general del trabajo que sea debidamente analizado por diferentes representantes, diferentes actores, tanto empresarial como de los gremios laborales, porque tenemos que tener en cuenta que en el país existen por lo menos unos 14 a 15 regímenes especiales, ¿no? Tenemos construcción civil, teníamos lo de los agroexportadores, tenemos lo de los médicos, tenemos lo de la 728, la 276 en el sector público, tenemos un montón de regímenes, de los químicos, etcétera. Es una situación que no es conveniente ni para el sector empresarial, ni para el Estado, ni para los trabajadores. Entonces, urge que el legislativo debería preocuparse, ¿no? Por de una vez trabajar en una ley que contemple, pues, la Ley General de Trabajo, que pueda dar seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los empresarios para promover la inversión, ¿no? Porque siempre este tipo de situaciones se van a ir presentando permanentemente si no tenemos esta ley. Eso es lo que podríamos plantear como alternativa de un mediano plazo
para solucionar de forma definitiva estos problemas que siempre se van a ir presentando, porque efectivamente se veía venir que debía ser derogada esa norma, que no comprendemos cómo es que tuvieron que ampliar con ese decreto de urgencia por 10 años más, teniendo en consideración que es, como usted mismo lo ha dicho, es cíclico y además les vulnera un montón de sus derechos, ¿no? No tienen gratificaciones, las vacaciones 15 días, y más aún cuando es una labor pues bastante difícil, ¿no? Expuesta al clima, etcétera, y que casi nunca es 8 horas. Entonces, efectivamente van a tener que ahora hacer un análisis consciente para ver cómo solucionan y se les otorga un nuevo régimen, ¿no? Que no sea tan esclavizante para este sector. Pero, a ver, si tengo por entendido, el año pasado hubo una modificatoria a la ley de promoción agraria, y es más, han tenido muchas modificatorias, haciendo muy flexible el tipo de trato al trabajador del agro, porque esto afecta no a toda la agricultura, estamos hablando de la empresa grande, de las grandes empresas con sus trabajadores que están 100% en planilla. Es más, hay una estadística del INEI, Lenao, si no me equivoco, donde se muestra, pues, ¿no? El sueldo promedio de un trabajador del agro es más o menos, al menos hasta donde estaba esta ley, es más o menos 1.400 soles al mes, ¿no? Digamos que no es un sueldo tan malo que digamos, ¿no? El sueldo mínimo son 950, pero ellos estaban, al menos en las empresas formales, ganando 1.400, si bien es cierto, con 15 días de descanso, pero el dinero se lo pagaban en el momento. Y si yo me pongo a comparar un régimen general, el dinero lo van a recibir a fin de mes. Ahora, no siempre trabajan el mes completo. A veces, en este tipo de trabajos, solamente la época de cosecha, unos cuantos meses, y pueden estar yendo a las empresas a trabajar también, ¿no? Compartiendo con otras empresas. Sí. Yo no sé. Entiendo el planteamiento que me presentas, pero no olvidemos que esos 1.400 incluyen las habas partes de esos 15 días de vacaciones y las habas partes de la CTS. Es decir, el trabajador al momento de... Hay trabajadores que han trabajado durante meses y años en estas empresas grandes que usted menciona y al final salen con las manos en el bolsillo porque no tienen absolutamente nada previsto para cuando dejen de ser empleados. Ahora, no debemos confundir que esto es un problema es un problema laboral de todo el sector agrario. Muy bien lo has dicho, Julio. Tenemos que entender que esto es exclusivamente un problema de derechos laborales de la clase trabajadora de las empresas pues agroexportadoras, agroindustriales grandes, ¿no? El problema del sector agrario es mucho más complejo y bueno, supongo que es para tratarse en otro momento, no sé si más adelante o en otro espacio, ¿no? Entonces solamente estamos hablando de derechos laborales, que definitivamente esos 1.400 en promedio que se estaba recibiendo no se justifica porque es incluido otros derechos que están definitivamente recortados en relación al régimen común o a cualquier otro régimen de una labor tan esforzada como es el trabajo en el campo, ¿no? En la agricultura. Entonces, no consideramos que haya sido algo beneficioso. Además de que no tienen ninguna estabilidad, eso es totalmente esporádico. Hay trabajadores que tenían que cumplir una semana o 2 semanas o máximo un mes y ya se quedaban sin el trabajo. Entonces, consideramos que por estas características debe ser más, y es más, ¿no? Debe también tener derecho, pues, a las mismas condiciones de estabilidad si son buenos trabajadores, de derechos tales como la CTS, que les permita pensar en un momento en el desempleo que tengan que enfrentar los gastos familiares, en la seguridad social, en la atención médica, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que hay que tener que considerar, Julio. No es tan simple como decir, bueno, tienes en el momento tus 1.400, entonces parece que estás dentro del promedio y consideramos un régimen adecuado, ¿no? No estamos de acuerdo. Correcto.
El movimiento, no, Partido Perú Libre fue fundado en 2007, empezó como un movimiento político regional. Bueno, uno de sus fundadores es el señor Vladimir Cerrón, esto es en Junín, si no me equivoco, ¿no? De ahí en el 2012 tuvieron un cambio de nombre, Perú Libertario, y el 2009 como Perú Libre, que es hoy por hoy el nombre que tienen ahorita. Y todas esas transformaciones cambiaron en algo estos ideales de ideológicos que tienen. ¿Podrían como explicarme más o menos cuál es el sentido ideológico de este partido político? Por supuesto. Efectivamente fue fundado en el 2008. Fue registrado como un movimiento regional en el departamento de Junín. El 2016 fuimos reconocidos como partido político nacional, pero por normas electorales tuvimos que adoptar un nombre alternativo que era Perú Libertario, porque no se nos ha permitido utilizar el nombre original, a pesar de que nos vendieron el kit con el nombre de Perú Libre. Y bueno, después de muchos trámites y exigencias que tienen las normas dentro del registro de organizaciones políticas, logramos en el 2019 adquirir el nombre verdadero y el nombre con el cual nació esta organización política, que viene ahora ya a tener bases a nivel nacional en las 24 regiones, y estamos pues en un proceso de fortalecimiento. Todo esto que aparentemente podría ser variaciones de organización o de repente algunos cambios, no son tales. Podremos afirmar con mucha firmeza, con mucha seguridad, de que no hemos variado en la esencia de los planteamientos que tenemos desde el comienzo. Somos un partido que nos definimos como un partido de izquierda, que busca un camino a un socialismo propio, un socialismo que muchas veces es malinterpretado o mal calificado, que estamos buscando simular a algún otro país. No es así, es un socialismo que promueva un país más justo, un país con mayor distribución de las riquezas, con una descentralización efectiva, que busque el desarrollo integral del país, ¿no? Que en esencia eso es lo que tenemos y no hemos variado desde el comienzo, solamente ha sido algunas cosas de los nombres, pero somos un partido pues que en realidad una organización que ya viene desde el 2010, desde el 2008, y nos vamos para adelante con mucho optimismo, con mucha seguridad. Estamos muy satisfechos porque cada vez vamos adquiriendo mayor número de militantes, mayor aceptación, y esperamos continuar así. Correcto, usted, claro, ha dicho, tiene su tendencia socialista. Voy a entender como socialismo, es muy amplio la tecnología, hay muchas variantes de socialismo. Europa es un continente socialista, pero son de economías liberales, pero son socialistas. La Rusia también es socialista, pero no tiene nada de comparación con Europa. En fin, el socialismo es muy amplio, muy amplio. Para debatirlo es larguísimo, pero vamos al meollo del tema. ¿Qué piensan proponer en estas próximas elecciones como modelo económico? Bien. Efectivamente, nuestra primera propuesta, bueno, si hablamos del modelo económico, ahora podemos hablar siempre se habla de un modelo basado en el mercado, ¿no? En el Perú todavía estamos hablando siempre de que debemos dejar que el mercado decida cómo se va desarrollando nuestra economía, la economía social de mercado, pero nosotros más bien planteamos una economía de mercado social. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente participe el mercado, pero sí permitiendo que el Estado pueda también competir en este mercado, que el Estado reconozca y se responsabilice de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como principalmente podemos hablar de salud y educación, de la defensa de nuestros recursos naturales, que deben ser explotados con responsabilidad y especialmente promoviendo el empresariado peruano,
la industrialización de las empresas peruanas, que se vuelvan competitivas, y por qué no también el Estado ingresar como empresario que pueda competir con estas empresas. Como, por ejemplo, podríamos hablar de Chile, lo hace con su Pobre, que está a cargo de una empresa estatal, y es la principal fuente de ingresos que tiene este país, ¿no? Nosotros como Perú tenemos pues unas riquezas superiores, muy superiores, por ejemplo, a Chile, si vamos a hablar de ello, y planteamos que el Estado realmente debería desarrollar también nivel empresarial para la explotación responsable de estos recursos, de los recursos principales, como el gas, en las minas, las hidroeléctricas, en fin, aquellas que ahora vienen siendo explotados por las transnacionales de manera irresponsable. Sabemos muy bien cómo es que estas grandes empresas ni siquiera cumplen con el pago de los impuestos en forma como la ley plantea, y las utilidades que ellos obtienen son realmente en un porcentaje tan elevado que en promedio se calcula que un 70% son para estas empresas y un 30% que podríamos decir que se reinvierte o queda para el país. Nosotros planteamos que debería ser al revés, que empresas sólidas, responsables, con un 30% de utilidad neta para estas empresas, sí muy bien podrían invertir en nuestro país, y que ese 70% debe ser utilizado en lo que sea pues beneficio principalmente de la población afectada o de la población donde se va a intervenir con estos proyectos. Sabemos que en la actualidad tenemos muchas zonas donde están la explotación de estos recursos nacionales importantes, y son zonas que están viviendo en una extrema pobreza, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos plantear, una economía de mercado social, en la que el Estado cumpla su rol de proteger y de promover los derechos fundamentales de educación, salud y recursos naturales, y pueda también competir con las empresas, permitiendo la inversión y la promoción de la empresa privada, pero responsable. No estamos en contra de la empresa privada, como muchas veces nos hacen ver, al contrario, nos gustaría que en el país, planteamos que el país pueda desarrollar mayor empresariado, pero empresariado que busque tecnología, que busque investigación, que se busque industrializar nuestra economía, porque nosotros estamos caracterizados por producción solamente de materia prima, de recursos extractivos, ¿no? Entonces, eso es lo que no está permitiendo un desarrollo integral del país. Eso básicamente como modelo económico podríamos resumirlo. Es amplio, hay que plantear muchas cosas, pero en general, ¿no? Es lo que vamos planteando. Para entenderlo, usted dice que tiene que haber un control de la utilidad. Mencionó que las empresas deberían tener una rentabilidad de 30%, que con eso sería suficiente, porque con eso obviamente tienen su ganancia. Entonces, el Estado va a controlar a las empresas privadas para que solamente ganen el 30%. No, estamos hablando de un promedio, de que efectivamente los contratos que el Estado suscribe con estas transnacionales que van a invertir y van a explotar nuestros recursos, deberían reinvertir y entregar en impuestos, en inversión, en apoyo social y etcétera, de la zona de afectación, en promedio el 70% de la utilidad. Y el 30% efectivamente sí correspondería. Pero es el promedio, es las modalidades de contratos que se tiene que llegar, los acuerdos que se tiene que llegar con la empresa privada. No estamos planteando el control, sino son los acuerdos, los planteamientos que nosotros haríamos al momento de negociar los contratos ley, que ahora son negociados en condiciones pues totalmente adversas, ¿no? No es una imposición, sino es una negociación. La negociación que se haría con las empresas que van a invertir sería en ese sentido, ¿no? En ese sentido. No es una imposición, sino es una negociación a la que tendríamos que llegar, y estamos seguros de que muchas empresas estarían interesados, continuaría su interés de invertir en el Perú. Hay un mito de que si nosotros planteamos renegociar este tipo de
negociaciones, valga la redundancia, estaríamos espantando la inversión privada. No es así. Hay empresas responsables que su promedio de utilidades en los países grandes, en los países desarrollados, está en ese promedio, ¿no? Porque no olvidemos que, por ejemplo, en los países más avanzados de primera economía, los impuestos que pagan estas empresas son mucho más elevados de lo que acá en los países subdesarrollados están obligados a pagar. Obviamente que tienen algunas otras condiciones que se tiene que trabajar, pero sí es posible negociar con las condiciones que estoy diciendo, la inversión de la empresa privada y a la vez generar su interés de seguir invirtiendo y generando empleo en nuestro país. A ver, vamos por partes. Me está hablando de contratos que ya están negociados. Los contratos que ya están negociados hay que cumplirlos. Cuando uno no cumple un contrato, obviamente se desprestigia como país. Así de fácil es. Eso es como yo hago un contrato de alquiler y de repente de la noche a la mañana el inquilino me dice, ¿sabes qué? No me gusta tu contrato y yo lo desconozco. Entonces tampoco es así. Los contratos se tienen que respetar porque si no se pierde credibilidad. Ahora, si usted me dice, de aquí para adelante, ¿no? Si yo ingreso de aquí para adelante, empresa minera, ¿no? Yo negocio, obviamente, las empresas verán si quieren estar en el Perú o no. Si me van a plantear una condición, me van a decir, yo Estado, ¿sabes qué? Yo me siento contigo, empresario minero del exterior, y mira, acá solamente vas a poder ganar el 30%, más no. Bueno, vamos a ver a quién le gusta escuchar eso y de repente se anime a invertir, pero eso es una especulación, eso es, vamos a ver quién lo hace particularmente, no lo sé, no habría cómo reaccionar, pero es un control, están controlando las utilidades, o sea, en esas negociaciones el Estado ejerce un control, porque tú te pasas del 30%, no, lo que pasa del 30% ya no es tuyo, es mío, es del Estado. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, usted dice el Estado empresario. El Estado empresario. Ya hemos tenido ya ese experimento aquí del Estado empresario. Hemos tenido empresas estatales. Y lamentablemente todavía tenemos empresas estatales, Petroperú, y justamente ha habido hace muchos meses atrás, una disyuntiva, ¿no? Y los especialistas te decían, bueno, el problema de Petroperú, de las refinerías que tiene, es que el Estado es el dueño, pero como es el dueño, nadie se hace responsable. O sea, hay un directorio ahí, pero nadie se hace responsable. En cambio, cuando es una empresa privada, los responsables dan cuentas a los accionistas porque los accionistas quieren rentabilidad. En cambio, el Estado no busca rentabilidad, busca bien común, con tal de que caiga algo a las arcas, beneficia para todos. Ahora usted me dice que no se cobran impuestos, que el Estado debe participar porque los impuestos, y eso es un tema más operativo, creo yo, eso es un tema más que la SUNAT tiene que hacer su trabajo, que de repente SUNAFIL tiene que hacer su trabajo, ¿no? Más es responsabilidad operativa, ¿no? que política. Quisieran, porque hasta ahorita lo que estoy viendo es intervención por todos lados. Me estoy asustando. No, está mal interpretando. Lo que pasa, no estamos hablando, vuelvo a repetir, de que tiene que ser exactamente 70%, 30%. Es una negociación que en promedio plantearíamos eso a las inversionistas. Y puede estar seguro de que sí, se ha visto en otros países. Y le aseguro que podemos hablar de un país nomás muy cerca, que es Bolivia. Renegoció los contratos con las empresas inversionistas, dijeron todos se van las empresas, pero no es así, se quedaron muchas empresas, incluso norteamericanas, y siguieron invirtiendo en Bolivia. Y estoy segura de que sí se puede negociar, no imponer. Estamos hablando además de un promedio. Lo que estamos planteando es de que la gran mayoría de utilidad debe quedar para reinvertirse, ya sea en transferencia tecnológica, ya sea en mejoras, en obras como escuelas, hospitales, no sé, carreteras, que tanta falta están haciendo en el país para desarrollar como país. No es para, ¿cuál es el problema, Julio? No es que el Estado que invierte en empresas no sea rentable. El problema es que quienes se hacen cargo de hasta ahora de esas empresas que había antes se dejaron llevar por la corrupción. No es que la empresa manejada por el Estado no tenga rentabilidad.
con la explotación de los recursos principales. Lo que pasa que quienes están a cargo, quienes estuvieron a cargo de esas empresas, fueron dominados por la corrupción y obviamente no gestionaron a nivel empresarial y bajo los intereses del Estado para lo que yo les estoy planteando, que es reinvertir en mejoras y desarrollo de la zona de afectación, hospitales, escuelas, carreteras, etcétera, o transferencia tecnológica. Nada de eso se plantea, nada de eso se hizo, porque obviamente trabajaron en base a intereses de grupos, en base a intereses de familias o en base a intereses de los funcionarios de turno. Entonces, eso no estamos planteando. El tema principal, el problema principal en el país realmente es la corrupción. No es que el Estado no pueda tener empresas rentables. Es que quienes toman a cargo estas empresas que hubieron anteriormente realmente lo hicieron muy mal y en bajo a intereses subalternos que no fueron los del país precisamente, ¿no? Y vuelvo a repetir, no estamos hablando de control, estamos hablando de negociar en mejores condiciones la inversión. Negociar quiere decir plantear Estado, plantear empresa privada y realmente pensar en el país, porque como hemos visto, por ejemplo, las concesiones de los peajes, no me van a decir que son condiciones favorables, ¿no? Para el país. Los gasoductos, las hidroeléctricas, no vamos a decir que realmente las condiciones que ahora están promueven, pues realmente atraen a grandes inversionistas, ¿no? No es así. Son grupos determinados que hasta ahora, bajo el mismo círculo nada más, invierten en diferentes lugares dentro de nuestro país. No, correcto, pero hay un detalle. Usted ha dicho muy claro, negociación. Y esos contratos posiblemente estén mal negociados, posiblemente estén con corrupción de por medio. Y de ser así, han sido obviamente, ¿no? Si un funcionario se corrompió y dio a favor de la empresa y no a favor del Estado, obviamente esto va subiendo hasta que alguien firma y bueno, pero tienes que respetar. ¿Está mal hecho? Sí, pero tienes que respetarlo. Ahora, con esta Constitución, si usted está hablando, tenemos que respetar, no digo que no se tiene que respetar. Mientras esté vigente esta Constitución, definitivamente se tiene que respetar, porque si no, obviamente, el Estado se metería en unos problemas jurídicos mucho más graves, ¿no? Que acarrearían gastos innecesarios. De aquí para adelante. Ya, está bien, correcto, pero hay un detalle que está diciendo, la corrupción. ¿Qué garantía tenemos de que el Estado empresario no tenga funcionarios corruptos? Si a nivel nacional estamos viendo que la corrupción está en todo nivel, gobiernos regionales, gobiernos locales, gobierno nacional, ministerio, pero no vemos ese mismo problema en las empresas privadas. El funcionario de una empresa privada que es corrupto lo votan. No dura ni un mes, lo votan. No hay que, que hay un proceso judicial, que reposición, que me voy al Poder Judicial, no hay. En la empresa privada te detectan que estás haciendo corrupción o que estás haciendo robo y te sacan. Y no hay que te van a reponer. En el Estado no pasa lo mismo. En el Estado, tú eres corrupto, no te lo demuestran, te vuelven a reponer. Y es así. Entonces, ¿qué garantía hay en la lógica de económica que usted me ha dicho? ¿Qué garantiza que el Estado sea un buen empresario? Vamos a tener, eso es un proyecto a mediano y largo plazo. Sí, efectivamente tenemos que cambiar mucho de la idiosincrasia del peruano, del funcionario público, porque necesitamos convencer al peruano que que el trabajador público, el funcionario público, quien va a ingresar a trabajar al Estado, debe ser previamente evaluado y debe pertenecer a un equipo que realmente quiere un cambio y va a preocuparse y va a tener los valores debidamente desarrollados para entender que está ingresando a servir a su país y no a servir a un grupo económico que lo ha respaldado para que ingrese a ese puesto. Entonces, no es un imposible, sí se puede hacer, lo que pasa que no hay realmente la voluntad política de todos los
las organizaciones que han estado en el poder durante los últimos 200 años de gobierno. Sí, tenemos que luchar mucho por cambiar desde la escuela, desde la educación. Planteamos una educación que desarrolle identidad nacional, que desarrolle valores, que desarrolle principalmente tecnología, investigación, 4 pilares importantes: identidad nacional, regional, valores, investigación y tecnología. Si realmente desarrolláramos esos 4 pilares dentro de nuestra educación, desde los niveles iniciales hasta los niveles superiores, vamos a tener que haber cambio generacional. Pero se tiene que empezar, porque no podemos quedarnos en el pesimismo de decir, no, es que el peruano ya es corrupto, es que es así, no hay ninguna garantía, no se puede hacer. Entonces nunca vamos a avanzar, nunca vamos a salir de este pozo en el que nos encontramos en este momento los peruanos. Tenemos que tomar la decisión como país de salir ya de esta situación que, como muy bien lo has dicho, están en todos los niveles, en los 3 niveles de gobierno más conocidos: local, regional y nacional. Pero tenemos que llegar a un momento de decisión de que ya se debe salir de esto. Y bueno, sí, pues no es una cosa que va a ser de la noche a la mañana, no es que ingresa a Perú Libre y ya se soluciona. Sabemos que se tiene que plantear muchos aspectos, tiene muchos aspectos, pero debemos comenzar con la decisión de hacerlo, empezando por la educación, que va a tener que cambiar totalmente la idiosincrasia del peruano para que genere identidad regional, para que querramos que nuestro país logre desarrollar y salir de una vez de seguir siendo un país rico, lleno de pobres. Pasamos al punto, porque de economía lo voy a dejar, ya más o menos esbozó la idea de lo que va a ser su plan de gobierno en economía a grandes rasgos. Y el tema educativo, ¿qué tienen pensado? Sí. En educación planteamos una inversión mínima de destinar 10% del presupuesto público para el sector educación. Pero no solamente que se trate de ese porcentaje para que sea invertido en infraestructura, ¿no? Sino tiene que ser una inversión integral. Como le vuelvo a repetir, tenemos que modificar las currículas, tenemos que preocuparnos en capacitar y cambiar de repente la mentalidad de la totalidad de maestros, de la gran mayoría. Tenemos que buscar una educación, como le vuelvo a repetir, que tenga infraestructura, tenga docentes capacitados, debidamente reconocidos sus honorarios, con la tecnología implementada en los colegios. Tenemos que fortalecer el sistema educativo, tenemos que ser competitivos a nivel del Estado en nuestras escuelas para que no ocurra lo que viene ocurriendo ahora, ¿no? Que la gran mayoría de ciudadanos no queremos que nuestros hijos estudien en una escuela pública porque no reúne las condiciones. Que si el Estado invirtiera en tener escuelas y universidades e institutos debidamente equipados, debidamente atendidos por profesionales, docentes, capacitados y satisfechos con sus remuneraciones, motivados para desarrollar investigación, entonces consideramos que sí estamos haciendo bien, estaríamos yendo por buen camino, porque la educación es elemental. Una buena educación, una educación que promueva todo lo que le estoy señalando, puede lograr que un país cambie y un país desarrolle. Y no solamente estemos como ahora desarrollando en las urbes, olvidándonos de la zona rural, donde el acceso a la educación es realmente muy lamentable, es muy triste ver cómo tienen que salir de las escuelas rurales hacia los ceros, hacia donde puedan tener de repente acceso al internet, donde la alimentación que reciben nuestros niños es pues, bueno, totalmente bajo en nutrientes.
muchas cosas que el porcentaje que ahora se invierte en educación no permiten tener escuelas públicas buenas, de calidad, ¿no? Eso es lo que planteamos para la educación. Y no solamente en la escuela primaria o en la educación básica, también lo planteamos en la educación de institutos tecnológicos y universitarios, ¿no? Universidades que promuevan la investigación, que tengan toda la implementación adecuada y a la vez pueda competir con las empresas privadas que ahora han desarrollado pues en grandes emporios económicos a través de las universidades privadas y los colegios privados, ¿no? ¿Van a intervenir a las empresas privadas que están metidas en educación? No. Lo que queremos es un Estado competitivo, no queremos arruinar la empresa privada, no queremos que no haya empresas privadas, al contrario, si hay empresas privadas responsables, ojo que ahora, por ejemplo, hay algunos impuestos que no pagan las universidades, ¿no? Los colegios privados, la educación tiene exoneraciones tributarias, es por eso que hay una gran cantidad de universidades privadas con costos elevadísimos. La Universidad Católica, la pensión más baja es, si mal no recuerdo, 2.900 o 3.000 soles mensual, amén de las otras universidades privadas. Entonces, no, para nada. Si hay empresarios que hacen y gestionan universidades privadas de calidad y brindan el servicio de acceso a quienes lo puedan pagar, perfecto. Lo que queremos es que el Estado también sea competitivo e invierta en universidades e instituciones educativas públicas de calidad. En la educación básica tenemos los COER, Colegios de Alto Rendimiento, que los maneja el Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos las escuelas nacionales por convenio, bueno, hay escuelas que las manejan agrupaciones como la Iglesia Católica, ¿no? Congregaciones de hermanos o monjas, o alguna organización privada que a través de convenio con el Estado lo administra y lo manejan muy bien, ¿no? Aquí en Lambayeque hay un ejemplo, colegio de convenio así, también en otras partes del país funcionan bien, son escuelas estatales, ¿no? Administradas por una entidad que no tiene nada que ver con el Estado. Y las escuelas estatales que las maneja las UGELs, ¿no? Valgan verdades, se nota pues la diferencia, esas diferencias notorias, y es producto del manejo administrativo. Porque una escuela de convenio, una escuela que la maneja la UGEL, que eso es la del Estado, la diferencia es el manejo administrativo. Porque el presupuesto a las dos le cae igualito. El manejo de APAFA de una escuela y de la otra sí cambia un poco porque el padre de familia de una escuela de convenio se preocupa un poco más y la organización que tiene a cargo obviamente se preocupa más en hacer rendir bien a su escuela, y creo que este es solamente el caso de Lambayeque, sino en varias partes del país. O sea, estamos viendo que no es tanto el tema de meter más dinero a los colegios. Si bien es cierto, en algunas zonas sí es necesario tener infraestructura, que no la tienen. En las zonas altoandinas no hay infraestructura. Definitivamente no existe infraestructura en las zonas altoandinas. En las zonas urbanas sí, pero el manejo administrativo, profesores denunciados, los sacan de un lugar, los ponen en otro y no pasó nada. ¿Qué vamos a hacer ahí? Creo que no me estoy explicando bien. No estaba hablando, como le vuelvo a repetir, solamente de infraestructura. Porque ¿qué hacemos con infraestructuras grandiosas si las otras condiciones no se complementan? Estamos hablando de un programa integral de fortalecimiento de la educación, que no solamente comprende infraestructura, sino modificación de las currículas educativas, implementación con tecnología, capacitación a los docentes, un reconocimiento adecuado de sus remuneraciones, descentralizar decisiones.
eso de que las escuelas públicas manejadas por las UGELs tienen suficiente dinero, sino que no lo saben utilizar, es una utopía, Julio. Eso es una mentira que nos venden bueno, los interesados en hacerlo. No es así. No tienen suficiente recurso para manejarlos y para gestionarlos adecuadamente. Esas empresas que tienen soporte del Estado, pero son administrados por la Iglesia, por algunas organizaciones privadas, además cobran pensión, ¿no? Cobran una pensión, el manejo de las APAPAS, perdón, es diferente. Obviamente no tienen que pagar a los profesores porque el Estado asume el pago de un número de profesores, pero cobran una pensión. Entonces, eso les permite, obviamente, gestionar mejor porque tienen mayores recursos. Entonces, tenemos que hablar de una situación integral. No podemos hablar solamente de infraestructura y no podemos caer en la utopía de decir, un momentito, lo que pasa es que las UGELs manejan más los fondos suficientes que se les da. No es así. No existen fondos suficientes. Porque si existieran fondos suficientes, no habrían escuelas que ni siquiera tienen baños públicos, los baños para los niños en buenas condiciones, en condiciones lamentables. No habrían salones que no tengan, pues, por lo menos internet, no tengan acceso a la información que ahora es tan valiosa de las páginas web. No habrían salones o colegios donde las carpetas se las tiene que comprar el mismo alumno. Entonces, son cosas que a veces vemos solamente en el entorno de las ciudades, pero no conocemos a fondo la problemática de la educación. Estamos hablando de medidas complementarias, integrales, no solamente nos referimos, como le vuelvo a repetir, a infraestructura. Pienso que hay mucho por hacer, pero se tiene que hacer de manera integral, ¿no? Necesitamos maestros con un reconocimiento justo de sus remuneraciones, que les permita estar siempre en constante actualización de su profesión, de las innovaciones. Necesitamos padres de familia conscientes de que tienen que participar también en la educación de sus hijos. Necesitamos una currícula más acorde a la realidad, a las innovaciones, a la tecnología. Necesitamos promover investigación en las universidades. Necesitamos cambiar mucho de la idiosincrasia que tenemos ahora y mejorar la educación desde lo más elemental hasta lo más específico, ¿no? Lo más especializado. Bien, brevemente, porque ya el tiempo nos ha ganado, es una conversación muy interesante con usted. ¿Qué van a hacer en el tema de salud? Específicamente, tratemos el tema de pandemia, porque vamos a tener pandemia todavía el próximo año, salvo que logremos vacunarnos todos durante el transcurso del próximo año, si no vamos a tener un año también complicado. ¿Cuál es la propuesta específica del tema de salud? Nosotros pensamos, como se hizo en Junín, ¿no? Que lamentablemente los 4 años que se tuvo en la primera gestión, pues quedan cortos para poder implementar políticas a mediano y largo plazo con resultados mucho más favorables. La siguiente gestión desbarató todo un programa integral que se tenía, porque pensamos que es muy importante empezar por desarrollar la salud preventiva. Porque si nosotros tuviéramos lo que nosotros hemos planteado como denominando los médicos de la familia en determinados, con los grupos humanos de 2.000 familias, por ejemplo, que debe tener un consultorio donde va a vivir un médico. En el segundo piso y en el primer piso son los consultorios y se va a ocupar de la atención primaria de la salud y la complejidad lo derivará recién a los hospitales. Es uno de los planteamientos que tenemos. Si trabajamos la salud preventiva, estoy segura de que tenemos menos enfermos y menos saturación de hospitales con enfermedades de complejidad. 1. 2. Necesitamos desarrollar mucho las especializaciones. Antes de la gestión que tuvimos en Junín, en la primera gestión del 2011 al 2014, en Junín no se desarrollaba especialistas. Cuando se terminó la gestión, se hizo todos los trámites que requiere y dejamos en Junín ya a 3 hospitales, que es el materno infantil, el clínico quirúrgico y el de hospital y el de enfermedades tropicales,
autorizadas para formar especialistas. Entonces, se debe especializar los hospitales, no tratar de evitar de que hayan hospitales generales. Deben haber en cada una de las regiones hospitales maternos infantiles, hospitales de rehabilitación física, hospitales de especialistas como el INO, hospitales oncológicos, como ya hay ahora en Junín, por ejemplo, en Concepción, hospitales odontológicos. Entonces, deberíamos desarrollar medicina preventiva por un lado y especialización de los hospitales por otro lado, para mejorar la atención a la población. Y obviamente seguimos apostando porque ese sector debe ser atendido con otro 10% de presupuesto público, tanto en educación como en salud. Correcto. Se van a mantener las alianzas, la alianza Gavi, el convenio con Pfizer, BioNTech, Sinopharm, para el tema de las vacunas. Sí, si sí, usted llegara a... Por supuesto. Todo lo que sea prevención, todo lo que sea cuidado masivo de la población, de la salud de la población, bienvenido. Bienvenido, venga del país que venga, el laboratorio que venga, siempre y cuando sean de garantía para la salud y nos ayude a controlar esta pandemia que tanto daño nos ha hecho, por supuesto que se mantiene y se respeta. Señora Ana María Córdoba, ha sido un gusto tenerla por acá, escuchar brevemente, el tiempo siempre es corto, al menos algunas pinceladas de lo que tienen en su plan de gobierno. Le agradezco por estos minutos. Sí. Bueno, agradezco también la oportunidad que se me ha brindado. No soy de repente quien van a ver continuamente, pero sí soy parte de los militantes fundadores, tengo un cargo directivo y puedo permitirme dar a grandes rasgos lo que planteamos, lo que tenemos objetivos trazados. Y bueno, como usted mismo lo ha dicho, el tiempo es muy corto, hay mucho por conversar, pero sí dejar en claro, para ya culminar, de que no se tergiverse lo que se dice. En ningún momento planteamos control de la inversión. Al contrario, pensamos que se debe promover la inversión privada, pero también se debe promover la inversión pública responsable, libre de corrupción y que sea realmente descentralista y en beneficio de las grandes mayorías. Que nuestros recursos no sean simplemente utilizados de manera extractiva, sino se busque la industrialización del país, la competitividad, pero con justicia social, en grandes rasgos. Muchas gracias por la oportunidad que se me ha brindado. Gracias a usted, ha sido un placer. Igualmente. Buenas noches. Bien, amigos, esta es la entrevista con la economista Ana Córdoba Capucho, personal legal del partido Perú Libre. Y bueno, ya saben, comenten y compartan este video y síganos también en YouTube, Instagram y nuestros podcasts. De mi parte, hasta el miércoles. No sin antes avisarles que en el canal se ha publicado el concurso de MATLAB. El concurso es abierto a todos los que quieran participar. Hagan sus videos con sus hijos y participen del concurso interesante. De mi parte, hasta el miércoles. Cuídense.